Buenas tardes. Bona tarda a tothom. Muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos al tercer y último webinar de la trilogía organizada por el IQS sobre transición energética, que hoy tiene el título de Hidrógeno, la energía imprescindible. Mi nombre es Marta Rodríguez, yo soy directora de marketing de carburos metálicos y también soy miembro de la Junta de IQS, a quien hoy estoy representando. Permitidme que vuelva a repetir hoy, aunque sea el tercer webinar y algunos de vosotros seguramente habéis estado ya en los dos anteriores, pero me gustaría recordar que este es un año muy importante para IQS, ya que estamos celebrando nuestros primeros 100 años de historia. Y como digo en cada ocasión, pues la mejor forma de que una asociación de estas características puede celebrar un centenario es sobre todo impulsando más si cabe y compartiendo pues todo lo que sea conocimiento y formación. Y este pues es el objetivo principal de esta trilogía de webinars, que lo que ha querido es ofrecer una amplia visión de lo que representa en el siglo XXI el cambio de modelo energético. Si lo recordáis, bueno, en el primer webinar hablamos sobre el entorno legal, económico y social de la transición energética. La semana pasada pues, estuvimos con empresas tan relevantes como BASF y Cementos Molins hablando sobre los retos que la industria presentaba con sus objetivos de reducción de emisiones y cómo favorecer a la vez un crecimiento sostenible de sus clientes. Y hoy pues le llega el turno al hidrógeno como vector energético. Y me permitiréis que, bueno, pues ¿quién podía mejor profetizar la situación que estamos ahora viviendo que Julio Verne, ¿no? Quien ya en el siglo XIX, pues en la isla misteriosa, dijo que el agua sería el carbón del futuro. Y bueno, pues parece que esto puede ser posible muy pronto, tan pronto como en el horizonte 2030, ¿no? Y aunque ya sabemos que el uso del hidrógeno como combustible pues no es algo nuevo, de hecho los cohetes en los años 60, en la década de los 60, los cohetes de la NASA ya utilizaban el hidrógeno como combustible, pues ahora se ha convertido pues, en el centro, en el foco y además sobre todo en la gran esperanza para un futuro pues, energético sostenible, ¿no? Entonces, hoy tendremos, como en las ediciones anteriores, pues contaremos con expertos, con grandes expertos, hoy expertos en toda la cadena de valor del hidrógeno. Estoy convencidísima de que va a haber pues, un interesante debate y, por lo tanto, pues os animo a que vayáis poniendo vuestras preguntas, que las podáis ir escribiendo durante la sesión en el apartado que tenéis de Q&A arriba a la derecha, y indicando si es posible a quién van a ir dirigidas para facilitar también al final la sesión de preguntas a la que pasaremos después de que cada ponente nos haya hecho su presentación. No quiero terminar sin agradecer sobre todo el apoyo de estas empresas que han patrocinado esta trilogía y que hacen que esto sea posible, al BASF, Carburos Metálicos, Cementos Molins y Technip Energies. Y también a las colaboradoras Acció, Institut Català de l'Energia y Port de Barcelona. Ahora para mí es un placer pasar y invitar a este escenario virtual a Jordi Martí, que es el presidente de la Junta de IQS, que nos va a ayudar a conducir este evento. Jordi, muchas gracias por tu participación y todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Marta. Bueno, me hace muchísima ilusión poder hoy, sobre todo esta conferencia, este tercer webinar sobre el hidrógeno, la energía imprescindible. Lo que sí me gustaría es haceros un pequeño resumen de las últimas dos primeros webinars que hemos estado aquí, disfrutando aquí organizados por la IQS. Empezamos todo con el 16 de febrero, ¿vale? Transición energética, necesidad social y económica. Entonces allí tuvimos a 4 especialistas en ello y solamente me gustaría poner énfasis en unas frases que cada uno de ellos dijo, ¿no? Juanjo Escobar, del Institut Català de l'Energia, él lo que dijo es que la transición energética no es solo necesaria, sino es conveniente. O sea, que es sí o sí. Aparte, es una dinamización económica, ¿vale? Aquí también lo ligamos que se necesitan en el presente y en el futuro perfiles para trabajar en este campo muy abiertos.
Ligado con el hidrógeno, lo que Juanjo comentó es que la Agencia Internacional de la Energía, 15% de la generación de energía para el año 2050 será el hidrógeno. Y esto ya lo ligamos, la primera charla ya va ligada a lo que vamos a hablar hoy. Después, Susana Ferrer, socia de Coronas Advocats, ella empezó su ponencia diciendo que tenemos un problema, que se nos acaba el mundo en 45 años. Esto se lo pongo a nivel personal. Tengo mi tercer hijo, Santi, tiene 10 años. En 45 años él tendrá mi edad y no tendrá planeta. Con lo cual, no estamos hablando de un problema a mucho largo plazo, sino realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina. Por suerte, en la cumbre de Nueva York de Naciones Unidas de septiembre de 2015, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su punto 7, ¿vale? Ella comentaba que dice energía sostenible y para todos. Y el hidrógeno tiene que ser uno de ellos. Ya hay normativas europeas, nacionales, autonómicas, para intentar llegar a ello. Después desde Susana también habló a Jeroni Farnós, muchos años director de Technip, hoy está jubilado, pero es uno de los padres de que hoy tengamos este ciclo de webinars. Muchas gracias a Jeroni por tu contribución. Y él nos habló un poco de los retos que tenemos delante, del acuerdo de París, también del año 2015, en el cual era que no teníamos que aumentar la temperatura del planeta en más de 2 grados o 1,5 grados si fuese lo ideal, ¿vale? Y reducir el CO2 a más del 55%. ¿Vale? El mix de producto, por lo tanto, tiene que ir a las energías renovables que son imparables. ¿Vale? Pero tenemos, como dijo esta frase Houston, tenemos un problema, pero para llegar a este 1,5 grados, ¿vale? Tenemos que, para conseguirlo, hoy producimos 0,45 millones de toneladas de hidrógeno y para llegar a este objetivo de cambio climático, para 2030 tenemos que producir 40 millones. Tenemos que aumentar por 100 la capacidad de producción de hidrógeno. Hoy tenemos un especialista de aquí en nuestro webinar que vamos a ver cómo lo vamos a poder llegar. Después de Jeroni, habló al director actual de Technip, el señor Ángel Alejandre. Gracias, agradecerle por compartir el know-how, que es mucho de la empresa. Y tuvimos la suerte que el pasado martes era el día con el nuevo logo, logo de Technip, que era Technip Energy. Entonces, fuimos los primeros en prácticamente hacerlo público. ¿Vale? La Technip está enfocada en 4 principales pilares: gas natural, líquido, química sostenible, descarbonización. Aquí aparece el hidrógeno azul. Soluciones libres de carbono. Aquí aparece el hidrógeno verde. Yo no sabía que el hidrógeno tuviese distintos colores. ¿Vale? Y también me enteré que había un hidrógeno gris, que el coste es 1,5 euros la tonelada, cuando el hidrógeno verde, que es mucho más limpio, es 4 o 5 euros la tonelada. Esos son datos que tenemos que ver a nivel económico cómo funciona. Con esto pasamos a la semana pasada, que era hacia una industria sostenible, en el cual tuvimos también 4 ponentes igual, el doctor Salvador Burrón, el director del IQS, ¿vale? En el cual, pues, hacía el mismo papel que estoy haciendo yo. Que sí comentó es que debemos formar como centro educativo alumnos con fuertes valores en sostenibilidad social, medioambiental y económica. Esto queda más o menos resumido en las 3 palabras que aparecen debajo del logo de IQS, que es persona, ciencia y empresa. ¿Vale? Entonces, para esa sesión tuvimos el honor de contar con 3 grandes empresas que se lo creen y aparte hacen. Estuvimos de Cementos Molins con Ignacio Machi Barrena, que comentó que tenemos suerte de que el hormigón es el segundo material más usado en el hombre tras el agua y una empresa como la suya está en la labor de trabajar que una empresa que sea más sostenible y esto es importante. Ya el hormigón por sí ya es sostenible y se basa bastante en la economía circular. Pero quiere introducir el hidrógeno junto con la biomasa para poder coger de allí la energía que ellos necesitan para su producción. También la semana pasada tuvimos la gran suerte de que hoy repetimos con tener a José Antonio Borque, responsable de procesos de energía de Technip. ¿Vale? Él también nos mostró una foto de un planeta, del planeta Tierra, y al lado las tres planetas Tierra, que es lo que necesitaremos en el año 2050 si no hacemos nada. También comentó que el mar azul, el Mediterráneo, por ejemplo, que no es tan bonito como imaginamos por la polución de plásticos. Intentamos tener técnicas de reciclado. ¿Vale? Nos contó, lo que más me gustó es que nos contó sobre el proceso de biofuel en refinerías y en procesos de pirólisis y gasificación. Y si cogemos la biomasa
por una parte, y los residuos plásticos por otra parte, y por el proceso de gasificación, no es fácil, ¿vale? Pero de aquí podemos obtener hidrógeno, ¿eh? Podemos usar dos problemas que tenemos para obtener energía limpia. Y después el último ponente de la semana pasada fue el director de BASF, Carlos Navarro. El lema de la empresa de hace ya 10 años es creamos química para un futuro sostenible. BASF, como empresa líder, tiene claro que necesitamos ganar esta carrera, que es la emergencia climática y el uso de recursos finitos. Por ejemplo, en BASF tiene un proyecto que se llama Carbon Management, que está dando sus resultados porque han aumentado la producción en más de un 50% de 1990 al 2018, a la vez han reducido a la mitad la emisión de CO2. Hay un programa en televisión que se dice cómo lo hacen, mejor nosotros tenemos que focalizar en esto. Y dio otro color de hidrógeno, que es la pirólisis del metano, obtenemos hidrógeno turquesa, tenemos el hidrógeno turquesa, hidrógeno verde, que es por electrólisis, el hidrógeno gris por metano con vapor, y economía circular de alguna pincelada, que el futuro será sostenible o no será. Entonces, con esto llegamos al día de hoy. El hidrógeno, la energía imprescindible. Dejadme, antes de acabar, una introducción, una experiencia personal. Yo tuve la suerte de estar 10 semanas en la Universidad de la NASA, en la Singularity University. Entonces, allí, que son especialistas en tecnologías exponenciales, entonces, su fundador, Peter Diamandis, hacía un símil que hoy creo que va perfecto a lo que queremos hablar hoy. Él dice que el mundo es como un árbol frutal, ¿vale? En el cual pues tenemos frutas y cada fruta son las soluciones que tenemos para los problemas acuciantes de la sociedad. Con la tecnología que tenemos hoy, llegamos, ya nos hemos comido muchas de las frutas que teníamos a nuestro alcance. Si nos ponemos uno encima de otro, podemos alcanzar alguna otra, pero no tenemos más capacidad para coger estas soluciones. La solución viene de la tecnología, que es que alguien invente una escalera para llegar a muchísima más fruta. Entonces, mi pregunta hoy, y espero que durante toda la tarde de hoy vamos a intentar resolver, es si el hidrógeno va a ser esta nueva escalera. Para ello, como ha dicho Marta, contamos hoy con 3 grandes empresas que están construyendo diariamente los peldaños de esta escalera, como son Carburos Metálicos, Technip Energy y el Port de Barcelona. No quiero extenderme más, sí que me gustaría pasar a quien realmente sabe, como puede ser Carlos Pallé, de Carburos Metálicos. Él es Product Manager del hidrógeno y está muy focalizado en las nuevas aplicaciones de movilidad y de la transición energética. Carlos, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias, Jordi. Gracias, Marta. Gracias al IQS por darnos la oportunidad de compartir nuestra visión sobre el hidrógeno y sobre el hidrógeno como energía imprescindible, efectivamente, y qué rol va a tener el hidrógeno en esa transición energética. Compartiré pantalla. Vale, creo que se ve bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve correcta, Carla. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues en esa jornada sobre el hidrógeno como energía imprescindible, comentaré la visión de nuestra empresa Carburos Metálicos, qué rol puede jugar en esa transición energética y cuál es nuestro papel, el papel de Carburos Metálicos que juega ya y que piensa jugar en un futuro. Transición energética porque, en definitiva, es lo que se ha hablado estos días. A lo que vamos es hacia una nueva forma de producir energía, hacia una sustitución de unos combustibles fósiles por otro tipo de combustibles mucho más sostenibles, que eviten precisamente el problema que tenemos y que si hace algunos años todavía podía haber gente que negara ese calentamiento global, está clarísimo que lo tenemos encima y que lo vemos cada día de forma más acuciante. Solamente dando una visión a una gráfica de temperaturas de los últimos 11.000 años, después de la última glaciación, niveles de temperatura del planeta que han ido evolucionando de una forma más o menos entre 0,4 grados aproximadamente,
pasando por un máximo en el 6.000-7.000 años antes de Cristo, lo que se llama el máximo del Holoceno, pero efectivamente se ve clarísimamente, después de un periodo quizás de enfriamiento a finales de la Edad Media, una gran subida de la temperatura de forma exponencial y coincidiendo de alguna forma con lo que es la revolución industrial, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Podemos ver que si hablábamos de que tenemos que evitar llegar a este 1,5 grados desde hace 150 años, estamos casi a punto de llegar. Hace poco se decía que es posiblemente ya en el año 2030 lleguemos a ese número de 1,5 grados o a 2 grados incluso de incremento, que también sería fatídico. Porque además trae consecuencias también que las vemos cada día y poblaciones enteras obligadas a desplazarse por cambios de cultivo, por falta de productividad de cosechas, fenómenos meteorológicos extremos que también los vemos continuamente. Cada año vamos viendo que el año es el más caliente de la historia desde que hay registro. Seguramente el 2020 lo volverá a ser, ¿no? Falta de agua, conflictos, etcétera. Y lo que nos provoca eso es el efecto invernadero. El efecto invernadero que lo provoca de alguna forma es principalmente el CO2. El CO2 que se emite debido al uso de combustibles fósiles. También en esta gráfica vemos claramente, desde hace por lo menos 2 millones de años aproximadamente, no teníamos unos niveles de concentración de CO2 en la atmósfera como tenemos en estos momentos, en los cuales ya hemos superado los 400 ppm y cada año vamos a más. Desde los últimos 400.000 años, variaciones de 250, entre 200 y 300 ppm, pero también coincidiendo además con la gráfica anterior del incremento de temperatura, observamos que está muy directamente relacionada con esa emisión de gases de efecto invernadero y en concreto de CO2. Y es ahí donde entra directamente el hidrógeno. El hidrógeno, que es un elemento químico, el primero de la tabla periódica y es el más abundante del universo, que es un gas, que es combustible, y eso será importante, pero es que no es una fuente energética porque no lo encontramos en la atmósfera de forma natural. Tenemos que obtenerlo. Por lo tanto, lo obtenemos y a partir de él generamos energía. Diríamos que es un vector energético. ¿Y por qué el hidrógeno? Independientemente de esto, voy a hacer mío unas palabras de Francesc Díaz, vicerrector de la Universidad Rovira i Virgili, que hace poco en una entrevista decía: sin hidrógeno no habrá futuro verde. Y efectivamente, el hidrógeno, y además del hidrógeno verde, que luego lo veremos, y también relacionado con lo que decía Jordi, el tema de los colores, es clarísimo que será importante. ¿Pero por qué? Porque es la sustancia más común del universo, es una sustancia abundante. Igual podríamos decir, bueno, pues vamos a generar energía a través de la biomasa, pero la biomasa también es finita. El hidrógeno, en principio, es la sustancia más común. Se puede producir de diferentes formas. Muy importante que en su uso solamente emite vapor de agua, prácticamente, y tiene mayor densidad energética que las baterías. Además, puede ser almacenado, producido, almacenado y luego utilizado y transportado de diferentes formas. Es un gas seguro, si no más, igual seguro por lo menos que otros combustibles como gasolinas o etcétera. Es capaz de proporcionar energía a prácticamente todos los sectores de la economía, tanto industriales como en las viviendas. Pero es que además no solamente es limpio, digamos, en su uso, sino que puede ser fabricado de forma que en esa fabricación no se emitan gases de efecto invernadero. Ahí es donde un poco lo que decíamos antes por lo de los gases, los colores, perdón. Hablamos de el hidrógeno tiene esos colores y están muy relacionados con las emisiones y con lo que es la sostenibilidad del hidrógeno y su renovabilidad. Está el hidrógeno gris, el hidrógeno verde o renovable y el hidrógeno azul de bajo contenido en carbono. Toda en función, como también se decía antes, de su emisión en cuanto a gases de CO2. Y se definen de alguna forma, hasta hace poco se definían en función también de los kilos de CO2 que se emiten por los kilos de hidrógeno producido. Y el hidrógeno gris sería el tradicional, que es el que se ha estado utilizando hasta ahora para los diferentes usos industriales. El verde o el renovable, que podría ser a través de electrólisis o a través incluso del reformado de biometano.
Y luego el hidrógeno azul, que sería el hidrógeno tradicional gris, pero con captura de CO2. También como captura y secuestro de CO2. Como decía antes Jordi, está el turquesa, efectivamente. Incluso se habla del hidrógeno rojo, que es el hidrógeno producido a través de energía nuclear. Evidentemente sería un hidrógeno de alguna forma que no emite CO2, pero tendríamos muchas dudas de si es realmente renovable o no. En este punto me gustaría presentar Carburos Metálicos. Carburos Metálicos es una empresa fabricante de gases industriales y medicinales, gases del aire, CO2 y también hidrógeno. Y en esa línea es una empresa fundada a punto de cumplir el año que viene 125 años. Y muy implantada con más de 100.000 clientes en toda la península. Como comentario, que ya en 1927 empezó a fabricar hidrógeno, en concreto cerca de Berga, y de una forma que en aquel momento era sostenible, y hoy también lo sería efectivamente, porque era a través de un salto hidráulico, a través de energía hidráulica y de una electrólisis. Carburos Metálicos, que desde finales del siglo pasado pertenece al grupo multinacional Air Products, una empresa también de gases del aire con sede en Estados Unidos, implantada en más de 50 países, con más de 170.000 clientes, suministrando diferentes gases a 30 segmentos de la industria para multitud de aplicaciones y con una importante, extensa red de tuberías de gas industrial. Una empresa que basa el crecimiento, tiene como principal leitmotiv siempre la seguridad, y el crecimiento lo basa en la sostenibilidad, en 3 líneas fundamentales: gasificación, captura y secuestro de CO2 y hidrógeno para movilidad y transición energética, que es de lo que estamos comentando. La empresa Air Products, el grupo Air Products, es el líder mundial en hidrógeno industrial, con más de 60 plantas en todo el mundo, con 1,25 millones de toneladas al año de producción de hidrógeno, 7 redes de tuberías de más de 560 kilómetros, principalmente en el área del Golfo de México, por todo el tema de la industria petroquímica, plantas de hidrógeno líquido, de las cuales 6 plantas y una de ellas en Europa. Y luego Air Products, lo que es Carburos Metálicos y Gasín en Portugal, en la península, tiene una producción de 150 toneladas al día, de las cuales 3 son transportadas por carretera, en plataforma o en gas comprimido para los diferentes usos industriales. Y con las producciones a partir de gas natural, también a partir de electrólisis y como clientes principales refinerías y luego metalurgia, grasas o hidrogenación de grasas, industria del plástico. Esa línea y esa experiencia hace que tengamos esa experiencia global en hidrógeno para todos los clientes industriales. El hidrógeno no es algo nuevo para nosotros, ya digo, desde el 1927 estamos produciendo hidrógeno, por lo tanto, tenemos una experiencia dilatada. Y si ahora hablamos de movilidad, no sería la movilidad tradicional, pero bueno, sería movilidad espacial, pero ya suministrando desde hace mucho tiempo hidrógeno líquido para el combustible de los cohetes de la NASA, y en 1975 instalando un primer licuador de hidrógeno ahí en la NASA. Operamos varias plantas de hidrógeno, más de 80 en todo el mundo. Ya digo, ese enfoque inicial para el uso en la industria química o industria tradicional, pero también es verdad que ya desde 1993 con una línea clara, sobre todo en el área de Estados Unidos, para la movilidad. En un primer momento para temas relacionado con la dependencia energética y cada vez más teniendo el foco principal en ser un combustible sostenible, un combustible verde. Y nuestra experiencia ha hecho que tengamos ya más de 250 estaciones de servicio repartidas en más de 20 países. Y en esa línea también fuimos miembros fundadores del Hydrogen Council, donde es una agrupación de los CEOs de las empresas que intentan desarrollar esa economía del hidrógeno. Y ahí participamos en la cadena de valor del hidrógeno desde su fabricación hasta su uso. Empezando por abajo, el combustible, la forma más tradicional. Tenemos combustibles fósiles y a través de un reformado de ese gas natural, básicamente, obtenemos ese hidrógeno. Ese hidrógeno, que en principio sería gris, si capturamos ese CO2 y lo secuestramos y además lo utilizamos para otras aplicaciones que lo fijan, como podría ser, por ejemplo, el tratamiento de aguas o invernaderos, etcétera, ese hidrógeno sería un hidrógeno de bajo contenido en carbono, un hidrógeno azul, un hidrógeno en definitiva renovable.
Otra opción es el uso de la misma tecnología de reformado, pero en lugar de un combustible fósil, un biometano procedente de un biogás procedente de la digestión de materia orgánica. En ese caso, obtendríamos un reformado y obtendríamos un hidrógeno verde directamente. Otra opción es la disociación de amoníaco. El amoníaco NH3 disociado o craqueado, obtenemos hidrógeno. Si ese amoníaco previamente ha sido fabricado de forma renovable, mediante energía renovable, podemos decir que ese amoníaco sería verde, por lo tanto renovable, y el hidrógeno obtenido también sería renovable. Y finalmente, a través de energía eléctrica, en este caso, energía renovable eólica, solar, hidráulica, geotérmica, etcétera, y mediante un proceso de electrólisis obtener también ese hidrógeno. También se puede obtener oxígeno del proceso de electrólisis. Y a partir de ahí, con diferentes sistemas de suministro, o bien en comprimido, licuado, a través de tuberías, o bien tuberías, por ejemplo, existentes de gas natural, en las cuales se puede hacer lo que se llama el blending, la introducción de un porcentaje determinado de hidrógeno, o bien incluso tuberías dedicadas específicamente solo al uso de hidrógeno. Y a los puntos de suministros, que sería, por ejemplo, movilidad, en los cuales necesitaríamos un equipo como una hidrogenera para llenar los vehículos, o bien luego a los diferentes sectores como la industria, el sector de las viviendas y generación de electricidad también, e incluso a la fabricación, la industria química. Hidrógeno para movilidad, en esa línea que comentaba antes de la experiencia de ya más de 25 años fabricando, tenemos diferentes patentes desde el punto de vista del llenado de las estaciones de servicio y suministrando a diferentes medios de transporte, desde vehículos, de coches de turismos, autobuses, trenes, incluso submarinos. Y pensamos que si bien y el hidrógeno en esa parte de movilidad va a jugar un papel muy importante, va a haber sectores de la movilidad en los que estamos convencidos de que ese papel va a ser preponderante. Por ejemplo, posiblemente en lo que es el vehículo utilitario, el coche eléctrico convencional con las pilas de litio tenga un porcentaje mayor, pero posiblemente en temas como autobuses o en temas como transporte pesado, el hidrógeno va a jugar un papel mucho más fundamental. Y en esa línea también tenemos experiencias desde la primera estación de servicio en 93 en Chicago o en Londres, incluso en Zaragoza, en España, en la Expo Zaragoza montamos una hidrogenera para un autobús que recorría la Expo mientras se realizaba, eso fue en el 2008, equipos móviles diferentes e incluso ahora, por ejemplo, en breve tenemos que hacer unas pruebas para un autobús en la zona de Asturias mediante un equipo móvil. Pensamos que esto puede ser un buen sector en el que se va a desarrollar la economía del hidrógeno. Pero intervendrá de alguna forma, si el hidrógeno no será la panacea, evidentemente, pero habrá un porcentaje muy importante, quizás en unas partes más que en otras. Una de ellas podría ser la producción de energía eléctrica. Evidentemente, ahí la producción de energía eléctrica no nos vendrá por el hidrógeno, no tendría sentido energía eléctrica renovable, producir hidrógeno y producir otra vez energía eléctrica. Pero sí, en cambio, como esa energía eléctrica nos proviene de fuentes renovables, la renovabilidad a veces no es constante y ahí el hidrógeno puede jugar un papel de almacenamiento, de fabricación de hidrógeno cuando la oferta supera la demanda y al contrario, cuando hay más demanda, producir energía eléctrica a través de ese hidrógeno que habremos almacenado como vector energético. También, evidentemente, quizás, aunque con menos volumen de utilización, como energía de emergencia en caso de fallo de red. O bien también otra opción es en las tuberías de gas natural, inyectando una parte del hidrógeno en las tuberías de gas natural, porque es una de las partes más importantes para la descarbonización. Podemos descarbonizar la movilidad, podemos descarbonizar parte de la industria, pero donde hay una parte importante es la utilización del gas natural. Si, en definitiva, todo ese proceso de transición energética dentro de X años tenemos que sustituir todos los combustibles fósiles, pues evidentemente toda la red de gas natural será sustituida por hidrógeno. Pero mientras tanto, cada vez se está trabajando más en qué porcentajes, en ir ampliando porcentajes de hidrógeno en esas redes de gas natural.
En el tema de la movilidad, lo he comentado un poco antes ya, que enfocado lo vemos más en temas de quizás flotas cautivas, de autobuses o de transporte pesado. Y luego la industria, clarísimamente, toda la industria que ya está utilizando hidrógeno lo sustituirá el gris actual por el hidrógeno verde, y parte de la industria que está consumiendo otro tipo de combustible fósil lo irá sustituyendo paulatinamente por el hidrógeno. Y eso nos comporta unos retos que son muy importantes, porque es que, y el reto es el coste. Clarísimamente, si el coste del hidrógeno verde, del hidrógeno renovable, es igual que el gris, todo el mundo, todo el que está consumiendo hidrógeno gris, consumiría hidrógeno verde. De ahí hay una parte de descarbonización muy importante. En España, en estos momentos, se están consumiendo 500.000 toneladas de hidrógeno gris. Solamente pasando esto a verdes ya habría una parte muy importante de hecho. Entonces, nuestro objetivo es abaratar el coste, y ahí tenemos dos puntos claves, que es la producción y la distribución. La producción pensamos que tiene que ser una producción a gran escala, porque es una economía de escala, con puntos de mayor densidad, buscando puntos de gran densidad energética, tanto solar como eólica, y que abaraten los costes de producción. Grandes plantas y grandes puntos donde haya densidad energética importante, gran utilización de energía eólica y energía solar. Y luego ese transporte, depende del punto, optimizar ese transporte de tal forma también que sea lo más eficiente posible. En esa línea, cuando hablamos de transporte a largas distancias, hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía del 2019 que habla básicamente de tres: el hidrógeno líquido, el amoníaco y el líquido orgánico hidrogenado. En general, analizando un poco cada uno de ellos, el amoníaco es el que sale como diríamos, ganador. En principio, como tecnología, no necesitamos tanta temperatura, tan baja temperatura como necesitaríamos en hidrógeno líquido, y tiene un proceso de distribución muy maduro, mucho más que, por ejemplo, el líquido orgánico hidrogenado, que de alguna forma también tiene el hándicap de que en el momento de que llega al punto de utilización, ese líquido deshidrogenado tiene que volver al punto de uso, ¿no? En esa línea de buscar gran producción y mejor transporte es donde hay un proyecto muy importante, del proyecto que en estos momentos va a construir la planta de hidrógeno renovable más grande del mundo. Entre Air Products, Aqua Power, que es una empresa energética saudí, y NEOM, que es una zona en el noroeste de la península arábica, en la cual se está empezando una sociedad, una ciudad básicamente basada en energía renovable y muy digitalizada. Y en esa línea, con ese proyecto de estas tres empresas, ese grupo, fundar lo que llamamos fabricar ese amoníaco para producir hidrógeno renovable. La idea es fabricar 650, la planta está pensada para fabricar 650 toneladas al día de hidrógeno renovable, y para transportarlo a través de amoníaco. Si vemos el esquema, diríamos, a través de energía solar y a través de energía eólica, alimentaríamos tanto un electrolizador como un ASO. Un ASO es una planta de fabricación de gases del aire. A través del electrolizador fabricamos hidrógeno, a través de la planta de gases del aire fabricamos nitrógeno, y con nitrógeno y hidrógeno, que serían de origen renovable, obtendríamos un amoníaco renovable. Ese amoníaco renovable, ese amoníaco verde, lo transportaríamos de forma marítima hasta un punto de uso, donde allí iríamos hasta el punto de uso de ese hidrógeno para disociarlo, de convertir el amoníaco otra vez en hidrógeno, y de ahí alimentar a los diferentes usos, como podrían ser pues, camiones o autobuses. Eso es una apuesta muy importante de Air Products, pero que además toda la sociedad en estos momentos en Europa apuesta por eso y está invirtiendo esfuerzos y dinero. Y clarísimamente este año pues, salió la hoja de ruta europea, que por ejemplo del año 2000, entre el 2025 y el 2030, habla de en toda la Unión Europea tener por lo menos 40 gigavatios de energía renovable para producción de hidrógeno, y también 40 gigavatios más 40 gigavatios que se importarían.
Eso relacionado también con la hoja de ruta española que vino después, fue en septiembre, de una forma muy resumida. También intenta o piensa que se va a ver una movilización importante de 8.900 millones de euros y con 5 o 6 objetivos bastante claros y bastante definidos. Una producción de 4 gigavatios para producción de electrólisis, una mínima entre 100 y 150 estaciones de servicio de hidrógeno, unos 150 autobuses en las principales ciudades o 5.000 vehículos, de 5.000 vehículos, tanto vehículos particulares, luego 5.000 vehículos también de transporte por carretera y 2 trenes. Este es el objetivo y además también un objetivo muy ambicioso, que el 25% del hidrógeno industrial que en este momento se esté consumiendo sea sea hidrógeno renovable e hidrógeno verde. Como conclusión, el uso del hidrógeno nos va a permitir pasar de una sociedad basada en el carbono, de una sociedad basada en los combustibles fósiles, hacia una sociedad en la cual el hidrógeno tendrá un papel predominante. Ya digo, no será quizás el principal, pero sí que jugará un papel importante. Y en esa línea tenemos aquí en esa web, Ambientec, explica de alguna forma muy didáctica cómo podría ser una ciudad teórica del hidrógeno del futuro, en el que la energía eléctrica, la energía eólica, proviene de energías renovables, de eólica, energía solar, produce el principal aporte de energético a la ciudad, pero el hidrógeno aporta un almacenamiento energético, un uso de la industria como elemento de combustible y también un uso en las hidrogeneras en la movilidad, tanto los públicos, autobuses como trenes, por ejemplo. Y no nos olvidemos, el objetivo es reducir el uso. Decíamos que el hidrógeno, ¿por qué? Que no habrá futuro verde sin hidrógeno. Y efectivamente, cada kilo de hidrógeno que utilicemos en movilidad, en transporte, como sustitución de otros combustibles, estaremos evitando que entre 8 y 12 kilos de CO2 vayan a la atmósfera. Y muchas gracias, eso es todo. Carlos, muchísimas gracias. Carlos, gracias a Carburos Metálicos. Tengo que decir que hoy dormiré muchísimo más tranquilo, porque no sé, ya sé que no está al tocar a la vuelta de la esquina, pero realmente el paso y el camino que estáis dirigiendo es realmente un mundo. Mi hijo pequeño puede ser que dentro de 45 años todavía tenga planeta. Gracias. Esperemos, gracias. Déjame ahora presentaros a un crack. Él ya estuvo con nosotros la semana pasada, de Technip, José Antonio Borque, que con más de 25 años de experiencia en ingeniería de procesos. Y solamente que haga un 5% de lo que hizo la semana pasada explicando realmente plantas y soluciones que Technip tiene en todo el mundo, lo vais a encontrar realmente muy, muy interesante. José Antonio, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias Jordi, muchas gracias a la IQS por la oportunidad, por organizar estos webinars, esta serie de webinars. Si me permitís compartir. Bueno, de acuerdo, entiendo que... Perfecto. La sesión de hoy trataremos el tema de las tecnologías de producción de hidrógeno y de la descarbonización. Lo haremos en 2 bloques, primero acerca del hidrógeno y seguidamente acerca de la descarbonización, la captura, almacenaje y utilización del CO2. Yo querría empezar con una noticia que apareció hace una semana, el mes pasado, que decía que una grieta en la Antártida amenazaba con crear un iceberg del doble tamaño de Nueva York. Esto nos hace reflexionar, nos atestigua de que estamos realmente en un proceso de cambio climático y ello nos obliga a tomar medidas a nivel global, a nivel de planeta. Entonces, la hoja de ruta que tenemos en estos momentos es el Acuerdo de París, que tiene un objetivo muy claro de mantener un incremento de temperatura como máximo de 2 grados o como objetivo más ambicioso de 1,5 grados. ¿Cómo conseguir este objetivo? Mediante el control de las emisiones de los gases de efecto
¿Cómo afronta Technip este reto y cómo se involucra en esta transición energética? Como ya hemos comentado a lo largo de toda la serie de presentaciones, Technip se ha estructurado en 4 pilares. En la primera sesión estuvimos hablando de la importancia del GNL en este periodo de transición. En la segunda sesión estuvimos hablando de la química sostenible y en esta tercera sesión vamos a hablar de las soluciones libres de carbono, en concreto del hidrógeno verde y también de los procesos de descarbonización. Ya centrándonos en el hidrógeno, tal como ha comentado y de una manera muy extensa Carlas, la cadena de valor del hidrógeno, el hidrógeno ciertamente es un facilitador de la transición energética, posibilita la integración de las fuentes de energía renovables, permite la distribución y actúa como buffer para adecuar los picos de demanda y luego permite su uso como materia prima para los procesos petroquímicos, los conocidos hasta ahora, también su uso intensivo en procesos que requieren un gran aporte energético, como son los procesos de acerías, también su uso en movilidad y su uso también en edificios y en edificios en el calentamiento y en el suministro eléctrico de zonas urbanas. Yo entonces os quiero mostrar los colores, la paleta que hemos estado hablando tanto de los colores del hidrógeno. Aquí yo quiero mostrar las 3 fuentes de recursos, los recursos fósiles, que son los tradicionales, el petróleo, el carbón y el gas natural. Estos, mediante una serie de procesos que ahora los veremos más en detalle, individualizadamente, dan lugar a los que se denomina el hidrógeno turquesa a través de la pirólisis de metano, el hidrógeno gris a partir del reformado de metano de petróleo y el hidrógeno marrón a partir de la gasificación de carbón. Si de estos procesos del hidrógeno gris y hidrógeno marrón son sometidos a un proceso de captura de CO2, que veremos también en detalle, se origina el hidrógeno azul. Por otro lado, las energías renovables, tenemos la parte de biomasa que puede, mediante gasificación y biofotólisis, puede originar hidrógeno verde y luego con energía eólica y energía solar podemos hacer uso de ellas para la producción de electricidad, con procesos de electrólisis, que los veremos más en detalle, y procesos más novedosos como la fotoelectrólisis y la fotocatálisis, también haremos unas pinceladas. Finalmente, tenemos la energía nuclear, que también puede proporcionar, mediante procesos térmicos o procesos de generación de electricidad, 2 tipos adicionales de hidrógeno, el hidrógeno rojo y el hidrógeno púrpura, que en esta sesión no entraremos en detalle. Nos centraremos en el resto de la paleta de los colores. Ante todo, quiero comentar un tema, que la situación actualmente de la producción de hidrógeno. El hidrógeno actualmente, un 61% se produce mediante procesos de hidrógeno convencional, lo que es hidrógeno gris, de los cuales Technip tiene más de 50 años de experiencia y ha instalado instalaciones, más de 250 instalaciones, con lo cual tenemos una amplia experiencia. Y aparte de este 61%, tenemos un 23% que se produce mediante gasificación de carbón, lo que es el hidrógeno marrón, y un 15% que se genera intrínsecamente, y se autoconsume en la refinería. Esto que nos lleva a que el hidrógeno verde hoy por hoy es prácticamente inferior a un 1%. Y este es el punto de partida que tenemos y es el reto que tenemos en estos momentos, de que este porcentaje de hidrógeno, tal como mencionaba Carles, aumente de una manera exponencial hacia valores donde se haga predominante. Para comenzar, hablaremos acerca del hidrógeno convencional, lo que es el hidrógeno gris. El hidrógeno gris tiene como materia prima fundamentalmente metano o gases ligeros, C2, C3, pasan por un reformado y luego por un reactor de conversión para generar unos gases que son purificados y al final se obtiene hidrógeno. El principal
a pesar del desarrollo realizado por Technip con tecnologías de pre-reformer, en tecnologías de optimización energética, la verdad es que la producción de CO2 está en torno a unos 10 o 12 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno producido, lo cual lo hace un proceso muy agresivo medioambientalmente. Por tanto, el siguiente paso es incluir un sistema de captura del CO2 en una corriente de salida de estos reactores y así obtener un hidrógeno que sea sostenible medioambientalmente, puesto que el CO2 queda retenido. Procesos de retención del CO2 pueden ser procesos con lavados amínicos o procesos como el que ha desarrollado Technip junto con Shell, con aminas selectivas para el CO2 con el proceso Consolve. Aparte de estos procesos de hidrógeno gris y azul, tenemos lo que son los procesos asociados a la gasificación. En la gasificación podemos tener el hidrógeno marrón si estamos usando carbón como materia prima o hidrógeno verde si estamos usando biomasa como materia prima. Realmente el proceso en sí es idéntico en ambos casos, es ligeramente distinto dependiendo de la materia prima, del proceso de purificación y separación, pero en los dos lo que se obtiene es un hidrógeno que debe ser sometido a un proceso de limpieza, como he comentado, y un proceso de purificación para luego darle el uso final. Además de estos tres principales procesos productivos, que realmente, como hemos visto, prácticamente supone la totalidad de la producción actual del hidrógeno, existen otros procesos. Aquí os describo un poquito el hidrógeno turquesa. Se debe de mencionar que este hidrógeno está en una fase de desarrollo en estos momentos. No será comercial hasta finales de esta década, con lo cual todavía hay que hacer un gran trabajo de mejora, de implementación y de optimización. Este proceso básicamente consiste en hacer pasar una corriente de metano sobre un lecho de níquel bismuto fundido, en el cual tiene lugar la reacción de descomposición y se genera hidrógeno por un lado y el negro de carbono por otro. Este reactor, como he dicho, es níquel bismuto fundido que debe estar a unos 1000 grados, con lo cual aquí hay unas limitaciones en estos momentos tecnológicas acerca de metales que deben ser trabajadas y que deben ser soslayadas. De todas maneras, es un proceso termodinámicamente muy atractivo en comparación con lo que sería la hidrólisis, la electrolisis o el reformado de CO2 que tiene lugar en la gasificación. Y energéticamente termodinámicamente sería muy similar al steam reforming, que es el proceso convencional de hidrógeno gris. Aparte de este proceso, también hay otras tecnologías emergentes también de hidrógeno verde que me gustaría mencionar porque, aunque en estos momentos no se oye hablar mucho de ellas, sí que en un futuro a medio, largo plazo las oiremos hablar y probablemente incluso tengan un nicho de mercado, un lugar en la producción de hidrógeno. Me estoy refiriendo a la fotoelectrólisis, en la cual directamente a partir de la luz solar y con unos materiales semiconductores se puede generar el hidrógeno sin la participación de la corriente eléctrica. La fotocatálisis, que mediante unos catalizadores y semiconductores puede hacer, y con el concurso obviamente de la luz solar también puede producir hidrógeno. Y finalmente la termolisis, que es otro proceso en el cual con un concentrado de luz solar a altas temperaturas, estamos hablando de 2000 grados, estos son procesos en fase experimental, se puede conseguir con un ciclo térmico, aquí el ejemplo es con sales de cerio, obtener hidrógeno. Estos serían tres procesos alternativos de producción de hidrógeno verde que, insisto, en estos momentos están en fases iniciales en un TRL3, TRL4, pero que
quizás dentro de 5 o 10 años los oigamos mucho más y sean procesos comerciales. Y el último que quería comentar, y realmente es la estrella en estos momentos, por puesto que todo el mundo está hablando de la electrolisis y del hidrógeno verde, es el hidrógeno verde por electrolisis. Este no es un proceso nuevo, ya que la electrolisis se conoce desde el siglo XIX. Lo que sí, en el siglo XX tuvo un impulso muy importante, sobre todo a mediados del siglo XX, ya que se empezó a usar en la NASA para los cohetes espaciales. Básicamente, la electrolisis, aquí hay cuatro modelos de electrolizadores. Todos ellos coinciden en que se basan en el concurso de la energía eléctrica para producir unas reacciones químicas tanto en el ánodo como en el cátodo para hacer la separación del agua en sus componentes. Por un lado, oxígeno y por otro lado, el hidrógeno. Hay 4 tecnologías. La tecnología más ampliamente extendida, la primera que se desarrolló, es la tecnología alcalina, que se denomina así porque el electrolito es una solución de hidróxido potásico. La segunda tecnología es la tecnología de membranas de protón, en el cual existe una membrana polimérica que sirve de separación física para separar el hidrógeno y el oxígeno que se produce. Estas membranas también pueden ser de protón, que permiten el paso de hidrógenos, o de anión, que permiten el paso de los iones hidroxilos. Y finalmente hay una tecnología, la última tecnología, que esta no está a nivel comercial todavía porque está en desarrollo y que también tiene un futuro muy prometedor, es la tecnología de estado sólido. A diferencia de las anteriores, esta tecnología se produce a alta temperatura, estamos hablando de 700, 800 grados, mientras que las otras tecnologías estamos hablando de entre 80 y 100 grados. ¿De acuerdo? Aquí en la parte inferior, lo que he representado es un balance of plant, que es un esquema un poquito más detallado de los elementos que constituyen una planta de electrolisis. No solo el bloque o la celda de electrolisis, sino que todas estas celdas de electrolisis se apilan en lo que se denominan stack y constituyen un electrolizador. Al electrolizador se le tiene que alimentar, por un lado, con corriente continua y, por otro lado, con agua que debe ser sometida a un tratamiento para evitar que esté cargada iónicamente. Por lo tanto, la conductividad de este agua tiene que ser inferior a 1 microsiemens. Una vez que sale del electrolizador, ya tenemos una parte, sale por un lado la parte de oxígeno, que se ventea o se le da una utilidad determinada, o la parte de hidrógeno, que puede ir a un sistema primero de separación de agua y luego de eliminación de trazas de oxígeno, dependiendo de la calidad que se quiera o de la calidad que se quiera en función de la utilidad final que se le dé a este hidrógeno. Después de este reactor de eliminación de oxígeno hay un secado final y ya se comprime y se distribuye. Las membranas están en torno a 100 grados y las de óxido a 700-800 grados. Es muy importante el tema de los electrodos, los materiales, sobre todo en las membranas se están usando materiales de metales nobles de difícil obtención en estos momentos y ese es un tema en el que se tiene que trabajar para reducir los costes. Technip, en este aspecto, está trabajando junto con McPhy y ha entrado en el accionariado de McPhy, con lo cual estamos colaborando con ellos en el desarrollo de plantas de electrolisis. Aquí tenéis una foto para que os hagáis una idea de cómo es un electrolizador de verdad, donde se ven las celdas constituyendo los stacks. Estos stacks, básicamente, cada uno de ellos es de 1 megavatio y luego toda esta planta es muy modular. Realmente se instalan tantos stacks como se quiera para alcanzar la producción deseada de hidrógeno. Un proyecto muy interesante que ha desarrollado Technip y que está en estos momentos
que estamos trabajando en él es el Deep Purple. En el Deep Purple estamos utilizando energía eólica para unos electrolizadores offshore para producción de hidrógeno que se puede o almacenar en el lecho marino o bien distribuirlo a la zona de la costa. Este es un proyecto que estamos participando en el Mar de Noruega junto con el gobierno noruego y también con Repsol y otras entidades. A nivel económico, mencionar el coste del hidrógeno. Es cierto que el hidrógeno verde, su coste aproximado está entre 4 y 5 dólares por kilo, mientras que el coste del hidrógeno gris está en torno a $1,50. Esto supone que hay que hacer una gran inversión para reducción del coste de los electrolizadores, reducción del coste de la electricidad, para que para que esta tecnología sea más atractiva que la tecnología de hidrógeno convencional, de hidrógeno gris. Y esto traducido supone que en el momento en el que estamos, aquí el hidrógeno gris es prácticamente el que genera toda la producción mundial de hidrógeno y que vamos a estar en un proceso de evolución donde primero va a ser muy impactante el paso de hidrógeno gris a hidrógeno azul y más o menos hasta finales de esta década es cuando el hidrógeno verde, por la disminución de costes, ya será más atractivo económicamente. Entonces, esta década vamos a ver toda esta transición y toda esta evolución para ver cómo va aumentando y cómo va haciéndose un sitio en el mercado el hidrógeno verde, que luego a partir de las décadas sucesivas sí que tendrá un gran impacto y será predominante. Pero en esta década no va a ser un cambio súbito en 1 o 2 años. Y para concluir, simplemente un par de pinceladas acerca de la descarbonización. Tenemos que ir acabando porque me van a echar de moderador. Sí. Simplemente decir que una vez que el CO2 se captura, existen distintas rutas, bien sea por almacenamiento o bien sea por utilización, que es conversión química hacia polímeros, fertilizantes, metanol, metano. Y aquí comentar pues, proyectos en los que interviene el CO2 y también el hidrógeno. Uno es para la producción de combustibles sintéticos mediante el proceso Fischer-Tropsch y otro es la producción de fertilizantes mediante amoníaco verde y la producción de urea. Y simplemente decir, para concluir, el balance económico también es las inversiones a nivel mundial, pues se estima que van a ser de gran impacto, de gran calado para todas estas tecnologías asociadas con el CO2. Y con esto, pues, quiero acabar mi presentación. Gracias por la oportunidad de haber compartido esta presentación con vosotros. Gracias, José Antonio. Gracias, Technip Energy. Creo que, bueno, ya os había comentado antes que queda muy claro que quien sabe, sabe. Con lo cual, muchísimas gracias y seguimos adelante. ¿Vale? Y ahora me gustaría pasar al último ponente de hoy, a Jordi Vila, que es biólogo, ¿vale? Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental y actualmente es el responsable del medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Jordi, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias a la organización, a la asociación de IQS, por esta oportunidad de explicar un poco qué es lo que estamos haciendo desde el puerto en relación al tema del hidrógeno. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que se ve. Bien. Perfecto. Bien. La presentación hablaré un poco del contexto que nos lleva como a los puertos y particularmente al puerto de Barcelona a acometer el reto de hacer el camino hacia la descarbonización y a la reducción de las emisiones contaminantes de la mano del hidrógeno. Hablaré de los nuevos combustibles para el transporte, que es un segmento de movilidad, un segmento de uso, de utilización del hidrógeno bastante determinado, bastante singular. ¿Cuál es el rol que jugamos los puertos en este camino hacia la descarbonización de la mano del hidrógeno?
Y por último, explicaré las líneas concretas de trabajo que tenemos en el puerto de Barcelona para fomentar y promocionar el hidrógeno. Desde el punto de vista de contexto, el Green Deal a nivel europeo, ¿no?, a finales del 2019, estableció un objetivo de convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono en 2050, con un hito para convertir en el 2030, para reducir al 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Para ello, está preparando una serie de iniciativas normativas que abarcan diferentes aspectos orientados a la descarbonización y, desde el punto de vista del puerto y del transporte marítimo, llaman la atención pues, que está redactando una nueva iniciativa fijará el mercado de emisiones, introducir el transporte marítimo en el mercado existente de emisiones a nivel europeo. Por otro lado, también se está elaborando una nueva directiva de clima que tiene el objetivo de reducir el 2030 en general, en todos los sectores, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60% en lugar del 40% que teníamos como objetivo fijado hace un par de años. También ha salido publicado, que lo ha comentado antes Carlas, ¿no?, la estrategia del hidrógeno y de la integración de los sistemas energéticos, con unos objetivos de producción de 40 gigavatios para el 2030 de hidrógeno renovable, la directiva de tasación energética, que prevé reducir, aplicar exenciones a los combustibles limpios, entre ellos básicamente el hidrógeno, la revisión de la directiva de renovables para subir el porcentaje de ambición de renovables para el 2030, que hace un par de años estaba fijado en el 32%, y por último también revisar la directiva de los combustibles alternativos, de infraestructura para combustibles alternativos, y entre otras cosas fomentar y empezar a hacer obligatorio ciertas cuotas de combustibles alternativos. Desde el punto de vista marítimo, porque los puertos tienen un pie en la parte terrestre y otro pie en la parte marítima. La Organización Marítima Internacional se ha fijado como objetivo la reducción global de las emisiones de CO2 en un 50% para el 2050. Estableció hace 2 años, hace 3 años, una estrategia inicial que ahora tiene que acabar de detallar. Una parte muy importante de este compromiso de reducción del 50% descansa, como no puede ser de otra manera, en la utilización del hidrógeno u otros combustibles portadores de hidrógeno como combustibles limpios de cero carbono. Otra de las preocupaciones de los puertos, además de la descarbonización, es la reducción de la contaminación. Situados siempre en torno a grandes ciudades, la actividad de los puertos pues representa un problema en cuanto a la calidad del aire de nuestro entorno. En el caso del puerto de Barcelona tenemos estimado las emisiones. La parte más importante de las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas vendría representada por la aproximación, la maniobra y la estancia de los buques. Los diferentes tipos de buques tienen pues, un peso en estas emisiones, y lo que es importante, siempre resaltamos, es, además de las emisiones, ¿no?, el peso que tienen estas emisiones en la contribución de la contaminación de la ciudad, en este caso en Barcelona. En óxidos de nitrógeno estamos hablando de que las emisiones del puerto son responsables aproximadamente del 7,6% de la contaminación media anual de Barcelona. En el caso de las partículas inferiores a 10 micras, este porcentaje quizás es un poco inferior. Estaríamos, según los modelos, en 1,5, probablemente
en realidad estaríamos un poco más elevados, sobre un 5%. ¿Cuáles son los nuevos combustibles para el transporte? El hidrógeno juega un papel muy importante, pero los plazos para implantarlo como combustible de cero emisión, ¿no?, en el sector de aviación y en el sector del marítimo son complicados porque lo veremos un poco más adelante, ¿no?, el almacenamiento de este combustible para tener la autonomía de desplazamiento no está a día de hoy resuelta. Se está trabajando para los combustibles marinos, se está trabajando en tres líneas, ¿no?, tres grandes líneas para combustibles que puedan ser alternativos a los convencionales en el transporte marítimo. Una línea es la línea del hidrógeno desde el inicio de gas natural licuado y luego biometano. Otra línea es la de los biocombustibles de segunda y tercera generación, y otra línea es la de los hidrocarburos sintéticos. Esto obligará a los nuevos buques que sean propulsados por estos combustibles, obligará a un mayor espacio de almacenamiento y, por tanto, un rediseño importante de estos buques y, en la mayoría de los casos, atender hacia propulsiones eléctricas o diésel eléctricas para poder utilizar el hidrógeno como fuente directa de energía. Los puertos son claves en este camino de los nuevos combustibles, ¿no?, de fomentar y promocionar los nuevos combustibles para el transporte marítimo. Son inicio y finales de la mayoría de las cadenas de transporte y además pues hay varios modos, coinciden varios modos de transporte y además hay rotura de carga, con lo cual es relativamente sencillo. Son nodos de las cadenas logísticas de transporte fáciles de fomentar modos combustibles alternativos. Es posible que en el futuro convivan diversos combustibles como la conexión eléctrica, el OPS, llamamos Onshore Power Supply, es la conexión eléctrica de los buques cuando están atracados, el hidrógeno en forma de amoníaco o biometano como portador, los biocombustibles o bien los combustibles sintéticos. Y los puertos, pues el rol de estos puertos será disponer de infraestructura de suministro de estos diversos combustibles, que no es fácil, generar energía renovable en proximidad para producir estos combustibles renovables o dentro del puerto o en las inmediaciones, disponer de programas de incentivos a buques y a otros modos de transporte para fomentar estos combustibles y después, muy importante, regular y controlar las operaciones de suministro y la gestión y la manipulación de estos nuevos combustibles en el entorno portuario para que, además de ambientales, tengan ventajas ambientales, pues sean seguros en su manipulación y en su suministro. Estaba previsto un proceso de Carnival, un almacenamiento en metanol para luego utilizar el hidrógeno en una célula de combustible para motores auxiliares. Hay un proyecto para el 2023 en Dinamarca de la Maersk, que es la principal naviera mundial, de construir un nuevo portacontenedores de 2.000 TEUs, un modelo pequeño, con motor dual de metanol. Existen dos iniciativas de remolcadores propulsados por hidrógeno, uno en Europa, en Amberes, y otro en el puerto en Japón, en Yokohama, previsto para el año que viene, para el 22. A nivel de ferries, quizás son los buques más, igual que pasó en su momento con el gas natural, son los buques más sencillos de hacer el cambio hacia el nuevo combustible.
En Suecia, desde el 2015, una línea de Estocolmo hasta Turku, Finlandia, tiene un ferry con motor dual para metanol. Y hay previsto en Noruega un crucero propulsado con hidrógeno y con baterías. Y en Dinamarca hay un objetivo de 2 ferries propulsados con pila de combustible de hidrógeno de 23 megavatios. También los puertos, dentro de la Asociación Internacional de Puertos, hemos creado el World Port Sustainability Program, que tiene un grupo de trabajo dedicado a explorar estos nuevos combustibles. Y hay otra iniciativa muy importante, liderada por Los Ángeles y Vancouver, que reúne a los principales puertos del mundo. Ahora empezamos 7 puertos, ahora somos unos 12 puertos, que tiene por objetivo promover la descarbonización del transporte marítimo y de la actividad portuaria, y tiene un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a combustibles limpios para el transporte marítimo. Desde el punto de vista del puerto de Barcelona, bueno, pues el rol que queremos jugar es de acelerar al máximo el cambio hacia estos nuevos combustibles limpios, y para ello trabajamos en dos vertientes, ¿no? Por un lado, crear demanda, es decir, a partir de pilotos y demostraciones, demostrar que son combustibles con un igual grado de desempeño y mucho más limpios que los convencionales, y, por supuesto, asegurar la cadena de vapor. En este sentido, estamos, desde el punto de vista del transporte terrestre de mercancías, estamos hablando con, en este momento, 3 compañías de transporte que están dispuestas a incorporar vehículos de transporte pesado de mercancías por tierra, por terrestre, a partir del 2021-22, y a la vez estamos hablando con los principales fabricantes en Europa que empiezan a producir estos camiones, con Hyzon en Países Bajos, con Nikola, que tiene el acuerdo con Iveco, y con Hyundai, para que algunas primeras unidades puedan ser destinadas a estas empresas de transporte, de flotas de transporte que operan en el puerto de Barcelona. En maquinaria de terminal estamos hablando también con los fabricantes, con Gister en concreto, dispone de máquinas que funcionan propulsadas por hidrógeno, enteramente por hidrógeno, con célula de combustible, y estamos hablando también, ahora empezamos a hablar con las terminales para la posibilidad de poder utilizar estas máquinas que necesitan ser testadas y probadas en vida real, en situaciones reales, intentar hacer una parte de las pruebas de estas máquinas, que son pioneras, en terminales reales de Barcelona. En embarcaciones de pesca, con la Cofradía de Pescadores de Barcelona, estamos trabajando para 2 proyectos, para embarcaciones de arrastre y embarcaciones de cerco, para introducir células de combustible para sustituir auxiliares, y en las embarcaciones de cerco, que son más pequeñas, también en una de las embarcaciones, para electrificar la propulsión y utilizarla con hidrógeno apoyado con baterías. También todo esto tiene que ser posible asegurando la cadena de valor. En este caso, la generación fotovoltaica, estamos promoviendo, aparte, la generación fotovoltaica en el puerto, en la zona portuaria. Tenemos un potencial estimado de más de 90 megavatios pico, y la idea es tirar adelante una iniciativa de consumo compartido, entre otras razones, disponer de energía renovable para futuros electrolizadores en zona portuaria o en las inmediaciones de la zona portuaria, y diseñar almacenamiento y la logística de distribución hasta los puntos en donde las máquinas, en donde los nuevos vehículos propulsados por hidrógeno lo necesiten.
ya a modo de conclusión, ¿no? Resaltar, ¿no? Porque los puertos, por ser nodos de las cadenas de transporte, tienen un papel importante en esta labor de potenciar y promover los nuevos combustibles. Y después, por supuesto, el puerto de Barcelona está comprometido con la reducción de las emisiones contaminantes y con la descarbonización de su actividad, y los nuevos combustibles son una pieza clave para conseguirlo. Y simplemente muchas gracias por su atención. Jordi, muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias por de Barcelona. Sí, al inicio he dicho que hoy dormiría tranquilo. Hoy dormiré también contento porque realmente la tecnología ya está aquí. ¿Vale? O sea que muchísimas gracias a los tres por participar. Y paso la palabra súper rápido a Marta porque vamos poco mal de tiempo. Bueno, un poquito, solo un poquito mal, sí. La verdad es que llevamos 15 minutos, pero bueno, me sabe mal por la gente que ha tenido que abandonar la sesión por el tiempo, pero han sido todas muy interesantes y entonces vamos a pasar, como han habido muchas preguntas, os agradezco porque las habéis ido haciendo durante las ponencias y por lo tanto hemos podido resumirlas un poco para dar respuesta a la máxima de ellas. Por lo tanto voy a empezar directamente, empezaremos por preguntas que van dirigidas a Carlas. A ver, ¿hasta qué punto es termodinámica y económicamente viable la producción de hidrógeno? Teniendo en cuenta que hay que generar el gas, que hay que comprimir, que hay que a veces licuar, que hay que transportarlo, que hay que regasificar, etcétera. También os pido que las respuestas sean lo más breves posibles, ¿eh? Gracias. En el momento, si utilizamos energía eléctrica para producir ese hidrógeno, lo que efectivamente la producción otra vez de energía eléctrica a través de ese hidrógeno tiene unas pérdidas que son importantes. En cualquier caso, más que el cómo eficiente es termodinámicamente, que a lo mejor desde el punto de vista del reformado, que José Antonio lo podrá explicar mejor, sí que actúa como un vector energético. Nosotros lo utilizaremos para utilizarlo como combustible donde no se puede utilizar una energía eléctrica directamente. Pero efectivamente no sería lo más adecuado el llegar a producir energía eléctrica desde el punto de vista como objetivo. Si partimos, por ejemplo, de energía eléctrica, por el camino tendríamos un rendimiento de aproximadamente un 25 o un 30%. Mira, perfecto, Carlas, y gracias porque además das respuesta a otra pregunta donde preguntaban en más detalle cuál era el rendimiento de conversión. Hay otra pregunta que creo que te la hago también directamente a ti porque viene por el caso NEOM. Dice, ¿cuál es el sentido de producir hidrógeno a partir de amoníaco que se ha producido a partir de hidrógeno? Sí, a ver, en principio es un poco lo mismo. El hidrógeno es un vector energético. El hecho de producir amoníaco es porque una de las principales dificultades del hidrógeno como gas es su transporte. Si ese punto de fabricación estuviera cercano a un punto de utilización, seguramente la mejor manera sería a través de una tubería y mandarlo por tubería. El problema es cuando buscamos un punto en el que el rendimiento de fabricación nos da el coste por la energía, porque hay energía eléctrica, porque hay radiación solar, energía solar con mucha radiación, porque hay energía eólica. Buscamos el mejor punto para abaratar el mejor punto de producción, luego tenemos que transportarlo. Y a través de ese transporte, el hidrógeno se puede licuar, con lo cual no haría falta transportar amoníaco, pero el transportar amoníaco nos favorece el rendimiento energético. Lo que podemos almacenar en un metro cúbico de amoníaco es bastante mayor que lo que almacenaríamos en un metro cúbico de hidrotratados, que vendría a ser la misma explicación de cuándo utilizar un hidrógeno como vector energético per se o convertirlo en utilizar un carrier, ¿vale? Seguimos con
de que el hidrógeno es igual de seguro que pueden ser otro tipo de combustibles, pero bueno, había inquietud de qué ocurre en atmósferas muy cerradas, como puede ser, y has comentado el tema de los submarinos. Dice cómo se previene, ¿vale? O sea, cómo se trata la seguridad en espacios confinados. La seguridad como cualquier otro tipo de gas combustible de alguna forma. Entonces, sí que es verdad que el hidrógeno tiene esa característica de mayor volatilidad, pero no es más por el hecho de que se confine, pues lo trataríamos igual que si fuera otro tipo de gas. En relación con lo que comentabas antes de la hidrogenera que hubo un pequeño accidente, pues claro, el riesgo cero no existe, y en ese caso fue un tema de presión. Fue un tema relacionado no directamente con el hidrógeno, sino con un almacenaje a presión en el que falló una soldadura, y eso provocó una pequeña explosión que posiblemente a lo mejor si no hubiera sido incluso hidrógeno también hubiera podido explotar debido a la alta presión a la que se está almacenado. Pero en cualquier caso sí que me gustaría indicar que una de las cosas que precisamente hacen que los costes de la implantación sean importantes es que en los temas de seguridad es donde más hincapié se hace. Todos los almacenajes de hidrógeno a alta presión se prueban diversas veces, hay pruebas de impacto, y una de los principales puntos donde se hace hincapié a la hora de fabricar todos estos equipos. Uh-huh. Una pregunta que dicen que por qué el hidrógeno no compite de una forma más fuerte en el sector automoción con la energía eléctrica. Bueno, sí, a nivel de coches, por ejemplo, de vehículos utilitarios, el sector eléctrico ya hace varios años que se está desarrollando. Las pilas convencionales son cada vez más eficientes. Y de todas formas tenemos que pensar que el hidrógeno en sí, el coche de hidrógeno, el vehículo de hidrógeno, no deja de ser un vehículo eléctrico, simplemente mueve ese motor eléctrico es de una forma o de otra. Todo hasta el momento, hasta el punto en el que la batería eléctrica es eficiente y puede ser comparable a una del hidrógeno, posiblemente, y eso sería en el caso de los coches de los vehículos particulares, de los vehículos utilitarios, sería el más favorable a la utilización de la parte eléctrica, porque también hay que tener en cuenta, de momento la tecnología está más evolucionada en la parte eléctrica convencional, tanto los costes de los vehículos como incluso sobre todo las estaciones de carga son más costosas en el vehículo de pila de combustible. Hay de todas formas vehículos como podrían ser camiones, como transportes pesados o incluso autobuses en los cuales la parte eléctrica convencional, la pila eléctrica de litio no está tan desarrollada, y sería muy difícil que un camión que tiene que hacer 1.200 kilómetros tendría que tener una instalación de baterías muy enorme para poder, y es ahí donde efectivamente una red de hidrogeneras distribuidas en puntos críticos cada 500 kilómetros, sí que se podría con un coche de hidrógeno ir de un sitio a otro. Eso todavía no está implantado. Eso es un gran hándicap. Es una inversión muy grande que se tiene que hacer, pero que traerá sus frutos. Sí, la hoja de ruta hablan de 150 y de unos puntos determinados, y es efectivamente, si no hay que es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Si no hay coches, no hay hidrogeneras, si no hay hidrogeneras, no hay coches, no hay vehículos. Pero efectivamente ahí está quizás una de las dificultades que hace sobre todo para vehículos particulares que se aumente, sobre el coste de la infraestructura. No es lo mismo una carga de un vehículo eléctrico que la carga de un vehículo de hidrógeno. Gracias. Mira, ya que te has incorporado, José Antonio, quédate, porque hay algunas preguntas que nos puedes ayudar a contestar. Por ejemplo, dicen, ¿cuánta agua se consume en el proceso de obtención de hidrógeno verde y qué se hace con el agua de desecho? A ver, por cada kilo de hidrógeno se necesitan 10 kilos de agua
este agua debe ser purificada, se tiene que hacer un proceso de ósmosis, pero el rechazo es un rechazo igual que el rechazo de una ósmosis de caldera. Y yo añadiría que una vez que el hidrógeno es usado como combustible, lo que se genera es otra vez agua que vuelve al ciclo de la vida y al ciclo del agua, con lo cual el agua lo que hace es se destruye para generar hidrógeno, pero al final se vuelve a combinar con oxígeno para volver a ser agua que se vuelve a reciclar como materia prima. O sea, es un ciclo. Entonces, relacionado con esto, había una pregunta sobre la electrólisis con agua de mar. ¿Vale? Sí, ¿qué opinión tienes? Sí, al final es igual. Se necesita agua desmineralizada, igual que un agua de calderas para producción de vapor. Entonces, se tiene que someter a una serie de procesos y estos procesos generan un rechazo. Es un agua salina que tiene que ir vertida al mar. Lo importante es que este agua, cuando deja de utilizarse, o sea, cuando el hidrógeno se oxida y se genera agua, vuelve a unirse y vuelve digamos, al punto de partida, vuelves a tener agua. Por lo tanto, el efecto en el entorno no es el mismo que el de las desalinizadoras. No. En global, no. Y preguntan también de qué material están hechas las membranas de los electrolizadores y qué parámetros afectan a su durabilidad. Pues volvemos a lo mismo. Un factor que afecta mucho a la vida de las membranas son los contaminantes que lleva el agua, los iones. Es algo que se está estudiando. Y los materiales que se están utilizando son fibras teflonadas y sulfonadas. Son una serie de cadenas macromoléculas de teflonadas y sulfonadas. Y por último tenemos una pregunta para ti también que dice, preguntan que ¿hasta qué año crees que la producción de hidrógeno a partir de biomasa será más económica que con electrólisis? En principio la producción por electrólisis, el punto de inflexión para que sea competitiva con la producción de biomasa y con el hidrógeno gris se prevé en la segunda parte de esta década, para ir a finales del 2026-2028. Vale. Muy bien. Jordi, aquí tenemos un par de preguntas para ti también. ¿Cómo pensáis que va a ser el mix energético de los puertos en el futuro? ¿Vale? O sea, ¿va a haber un poco de todo? ¿Va a haber alguna energía que sea predominante? Sí, no, es una pregunta muy interesante. La verdad es que no lo sabemos cómo va a ser, cómo se va a configurar. Estamos convencidos de que va a haber un mix, es decir, van a haber varias alternativas, varios combustibles alternativos, entre los cuales el hidrógeno en forma de portadores, o sea, metanol o amoníaco seguramente, combustibles sintéticos, hidrocarburos sintéticos, biogás, biometano y quizás algunos más. No sabemos, estamos seguros que va a haber unas cuotas de diferentes combustibles y lo que sí tenemos claro es que como puertos tendremos que dar respuesta y por tanto estar preparados para suministrar de forma segura y eficaz estos combustibles a los buques que nos lo pidan. Relacionado con esto, comentaban que en los barcos híbridos se limitaba el diseño a las pilas de metanol. Dice que si siguen habiendo estas restricciones. De momento hay muchas restricciones porque la normativa empieza a cambiarse ahora. Entonces, hay muy pocas experiencias de pilas de combustible a bordo. Se está creando ahora una ISO que regula la seguridad, como en su momento, hace 5 años, se creó la ISO para regular todo el gas natural como combustible alternativo. Y la verdad es que en el caso este concreto lo desconozco, si queda muy limitado al tema del metanol. Pero si es así, estoy convencido que en muy pocos años, si no antes,
se va a avanzar y se va a abrir las posibilidades de utilizar el hidrógeno en diferentes formas para alimentar una pila de combustible. Muchas gracias, Jordi. Yo creo que ya no nos podemos extender más porque llevamos una hora y media de sesión. Lamentablemente hemos llegado pues, al fin de esta trilogía de seminarios, de webinars que hemos organizado desde la Asociación del IQS. Hoy hemos sido pues, más de 160 asistentes simultáneamente y la verdad es que bueno, pues se han abierto debates muy interesantes. Espero que haya sido del interés de todo el mundo. Agradezco muchísimo la participación de la audiencia, por supuesto, y también darle las gracias a Jordi por habernos facilitado este webinar y, por supuestísimo, pues a Jordi, al otro Jordi, Jordi Vila, a José Antonio y a Carlas por sus interesantes ponencias y contribución y respuesta a las preguntas que habían. Vuelvo a dar las gracias a todas las empresas que nos han ayudado a patrocinar y que han colaborado en estos eventos y esperamos pues volver a poder organizar temas que sean de tanto interés como han sido estos. Muchísimas gracias. Os agradeceré que respondáis a las encuestas que vais a recibir sobre el evento y esperamos veros muy pronto, bueno, oíros muy pronto a todos. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.